llegó el momento de la verdad con la regla del L'Hopital. Tan famosa y tan útil, a ustedes les encanta usarla y a mí también. Hoy día vamos a revisar su demostración, que es bastante simple y se basa en el teorema de valor medio. Bueno, recordemos de qué se trata esto. El problema que tenemos es que queremos calcular este lindo límite, f de x partido por g de x, y todos nos han dicho que si el denominador tiene límite distinto de 0, el límite vale simplemente el límite del numerador dividido por el límite del denominador. El problema es que el límite del denominador es 0, y también es 0 el límite del numerador. Ese es el caso terrible, porque ese caso lo llamamos 0 partido por 0, está indefinido. Porque si el límite del numerador fuera un número, al tomar el límite del numerador partido por el límite del denominador, si el denominador es 0, entonces el límite no existe. Y en caso de que el denominador tenga límite distinto de 0, también existe el límite. Así que el caso terrible es 0 partido por 0. Y está lleno de estos límites. Perfecto. ¿Qué es lo que dice la regla del L'Hopital? En el apunte se llama teorema 4.3. Esta es una forma. Vamos a ver otros casos después. 0 partido por 0. Sean f y g funciones de a, b, derivables en el intervalo. ¿Ya? Ahí está humeando el teorema del valor medio. Tal es que los límites del numerador y denominador son 0. ¿Qué es lo que dice el teorema de L'Hopital? O regla de L'Hopital. Dice, si el límite del cociente de las derivadas es m, estoy diciendo además que existe, por supuesto, es m, un número, entonces el límite del cociente de las funciones es m. En otras palabras, si mi grave problema es calcular este límite, lo que voy a hacer es calcular este límite. Si me resulta, ese límite es igual a este. Ese es el teorema o regla de L'Hopital. Bien, veamos la demostración. Como el límite, cuando x se va a más de f de x es a, yo puedo definir, perdón, es 0, yo puedo definir f de a igual a 0. Y lo mismo hago con g. Y resulta entonces que la función f es continua, definida de esa manera, es continua en a, y también va a ser continua en y, cualquiera sea el y en el intervalo a, b. Así que en el intervalo a, y, podemos utilizar el teorema del valor medio. Perfecto, entonces vamos. Sabemos que el límite del cociente de las derivadas existe, y es un número real. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta, tal que cualquiera sea el x en el intervalo a más delta, f' de x partido por g' de x menos m es menor que epsilon. Perfecto, dejémoslo ahí. Consideremos un y cualquiera en el intervalo a más delta. Bueno, fíjense ustedes que f de y partido por g de y es lo mismo que f de y menos f de a, g de y menos g de a. Estos dos valores son iguales a 0, los definimos acá arriba de manera consecuente con el límite del cociente, perdón, con el límite de f y de g cuando x se va a más. Perfecto, tenemos esto. Y justo esto me dice que puedo aplicar el teorema del valor medio en el intervalo a y. Entonces, existe un número xi, este número se llama xi, ¿ya? Que está entre a e y, tal que la derivada de f partido por la derivada de g en ese punto es igual a f de y partido por g de y. Y estamos listos, porque este número lo tengo controlado cerquita de m. Por lo tanto, f de y partido por g de y menos m en módulo es menor que epsilon. Fíjense, voy a subrayar la definición de convergencia de f de x partido por g. Sea epsilon mayor que 0, entonces existe un delta mayor que 0, tal que si y está en el intervalo a más delta, entonces f de y
partido por g de y menos epsilon es menor, menos m es menor que epsilon. Y esa es la demostración. Dejémosla ahí. Un ejemplo bien simple. Fíjense ustedes, límite cuando x se va a 1 más de x menos 1 partido por cotangente de pi medios x. Ese pi medios x está hecho, está puesto ahí para que cuando x se vaya a 1, la cotangente de pi medios x se vaya a 0. Numerador y denominador se van a 0. ¿Qué voy a hacer entonces? Lo que voy a hacer es calcular este límite. Cuando x se va a 1, esto es lo que me están pidiendo. Voy a calcular este límite. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es pensar en la regla del L'Hopital. Y voy a calcular el límite de las derivadas. Y lo voy a hacer aquí al ladito. Límite cuando x se va a 1 más de la derivada de x menos 1, ¿cuánto es? 1. Y la derivada de cotangente pi medios x es menos cosecante cuadrado x. Pero, ojo que aquí aparece pi medios x. Así que esto va a quedar multiplicado después de dividir, multiplicado por 2 partido por pi. Esto es igual a, el numerador está todo bien, y el denominador, ¿a dónde se va? Cosecante cuadrado de pi medios x. Cosecante cuadrado es 1 partido por seno al cuadrado. Y seno al cuadrado en pi medios x se va ¿a dónde? Se va a 1. Por lo tanto, este límite va a ser 2 partido por pi, 1 partido por menos 1, y eso es menos 2 partido por pi. En este momento que vimos que el límite de las derivadas existía, tengo derecho solo ahora a poner esto. Y ahí estamos. El límite es menos 2 partido por pi. A continuación, algunas extensiones bien directas de la regla que acabamos de demostrar. El teorema que acabamos de ver se extiende en los siguientes casos. Cuando x converge a a menos y cuando x converge a a. O sea, x converge a más, a menos y a a. Más aún, se extiende al caso cuando x se va a infinito. Es interesante, es distinto. ¿Ya? Y por supuesto que en ese caso la extensión se va a hacer también a menos infinito. Veamos, porque este caso es un poquito distinto. La idea es simplemente la siguiente. El límite de la izquierda, cuando x se va a infinito, es igual al límite de la derecha, cuando h se va a 0. Y si queremos estudiar este límite, ¿qué hacemos? Obvio, L'Hopital. Hagámoslo. Entonces, vamos a tener el límite cuando x se va a infinito de f de x partido por g de x debería ser igual, pero no lo voy a escribir. Bueno, es igual a este, pero debería ser igual, no lo voy a escribir, al límite cuando h se va a 0 de la derivada del numerador y la derivada del denominador, ¿cierto? Hago el cálculo por separado. Acá me va a quedar f' en 1 partido por h, y después tengo que derivar 1 partido por h. La variable es h. La derivada de 1 partido por h es menos 1 partido por h al cuadrado. Medio feo. Bueno, ahí tenemos menos 1 partido por h al cuadrado. Fíjense lo que ocurre cuando yo derivo el denominador. Me va a quedar g' en 1 partido por h por menos 1 partido por h al cuadrado. Eso que parecía feo, se cancela. Entonces, si yo conozco, y esto, obviamente esto es lo mismo que el límite, cuando x se va a infinito de f' de x partido por g' de x. Y ahí tenemos el teorema. Si límite cuando x se va a infinito de f de x partido por g, perdón, derivada y derivada es igual a m, entonces límite cuando x se va a infinito de f de x partido por g de x es igual a m. Ese es
el teorema. Por supuesto que estamos suponiendo originalmente que el límite del numerador es 0 y el límite del denominador es 0. Esa es la hipótesis general del teorema que demostramos. Bonito, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora una extensión un poquito más interesante. No se trata de 0 partido por 0, sino que se trata de infinito partido por infinito. Veamos ese caso.